Del Evangelio según Juan. Versículos 1 al 11. Capítulo 12, versículos 1 al 11. Dice la palabra del Señor así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oh Señor, toda la humanidad se encuentra bajo tu soberanía. Toda la humanidad se rige por las leyes espirituales y físicas que tú has determinado desde la creación. No hay nada que escape a esa voluntad tuya de cómo deberían funcionar las cosas. Y desde lo espiritual nosotros nos encontramos frente a tus palabras y las reacciones son de rechazo o de aceptación, también conforme a tu voluntad. Esa aceptación es una aceptación, es fe, es haber creído, un don que tú das a algunos de nosotros, algunos de los seres humanos. Pero esa fe debe obrar por el amor. Y es el deseo nuestro que en nuestra vida esa fe sea mostrada por las obras producidas desde el amor en nosotros, con nosotros, en ti, por ti, para gloria tuya. Servimos y te adoramos por amor. Rogamos esta mañana, Señor, que las palabras que tú presentas delante de nosotros en esta unidad confronten nuestros corazones y nos lleven a pensar realmente si nuestras obras están siendo obras de amor para ti. Que cada uno de nosotros examine su corazón, que cada uno de nosotros examine su camino y pueda determinar en qué momento, qué áreas, qué situaciones de mi vida no están siendo llevadas o no están siendo obras de fe y de amor. Por eso, Señor, rogamos que sean tus palabras, que la predicación también sea una predicación, Señor, dada desde el amor. Tus palabras son dadas desde el amor, pero que las palabras, Señor, que tú permitas que yo hable el día de hoy, sean también de amor y no solamente con el deseo de enjuiciar, porque nosotros como seres humanos somos dados a esto, a enjuiciar, a señalar, a criticar. Que sean palabras para restauración, para construcción, para animar, para que meditemos en quién eres tú para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, cuando estaba preparando esta prédica venían algunas preguntas a mi mente y es, por ejemplo, ¿qué hemos hecho por amor? ¿Qué he hecho yo por amor? Y si nos preguntamos, pues podríamos empezar a mirar algunas cosas que en realidad hacemos por amor. Por ejemplo, las madres, ¿cuántas cosas hacen por amor a sus hijos? Y no es una carga,
Cuando se hace por amor, se hace con tranquilidad, no se vuelve una carga. Cuando se hace sin amor, se vuelve una carga. Cuando se hace sin amor, se vuelve algo porque me toca hacer, pero no deseo hacerlo. El amor debe producir esas obras en las que yo lo hago y no se me vuelve una carga para mí. Pero entonces también me preguntaba, y quiero que nos preguntemos esta mañana y nos vayamos de aquí el día de hoy preguntándonos, ¿quién es Jesús para mí? Preguntémonos, ¿quién es Jesús según la Escritura? ¿Qué dice la Escritura de quién es Jesús? Y seguramente si nos preguntan, nosotros podríamos responder, Jesús es Dios hecho hombre, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. Marta lo acababa de decir, lo vimos hace 15 días o 20 días. Jesús es el Cristo. Jesús es el Salvador del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Lo podemos decir, la palabra lo dice. Si nos preguntamos quién es Jesús para mí, también tendríamos palabras. Es mi Rey, es mi Salvador, es mi Señor. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué dicen mis obras que es Jesús para mí? ¿Qué dice lo que yo hago diariamente que es Jesús para mí? Y creo que eso respondería a la pregunta más precisamente. ¿Quién es Jesús para mí de acuerdo a lo que yo hago? ¿Quién es Jesús para mí de acuerdo a lo que yo hago en la iglesia, en mi casa, con mis personas con las que me relaciono en la sociedad, mis amigos, mi trabajo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es realmente el Señor de mi vida? ¿Es realmente mi Rey? ¿Es realmente mi Salvador? ¿Es realmente la persona en quien yo confío plenamente? Él ha venido obrando y ha hecho esta última muestra de su poder y su grandeza, resucitando a Lázaro, un hombre que llevaba 4 días muerto. Pero no solamente ha hecho milagros, sino que con cada milagro ha pronunciado palabras y ha traído personas de muerte a vida. Ha quitado sus corazones de piedra y ha traído personas de muerte a vida. Pero también ha habido momentos en que, o personas mejor, que han tenido una respuesta diferente a estos discursos. Frente a los milagros, frente a las palabras, tenemos personas que incluso han llegado a determinar, como lo vimos hace 8 días, en que lo mejor es matarle, que lo mejor es acabar con la vida de Jesús porque se ha vuelto un estorbo. Así que los fariseos han dicho quién es Jesús para ellos con sus obras. Para ellos es alguien que está interviniendo en sus planes y no les está dejando avanzar en lo que ellos han logrado, ese estatus, esa autoridad, incluso esa corrupción dentro de la vida sacerdotal que ellos llevaban en el templo. Pero también están las personas que han creído y también por sus obras muestran quién es Jesús para ellos. Así que la pregunta es, ¿quién es Jesús para mí? ¿De qué manera obro yo y muestro que Jesús es realmente quien yo digo que es? Él ha venido por segunda vez en estos últimos versículos, allí a donde Lázaro. Y todo ese contexto nos muestra en realidad lo que Él iba a hacer, porque todas sus obras muestran la grandeza y la obra que Él iba a hacer. Y acá en este punto está mostrando cómo iba a traer por su muerte y su resurrección personas de muerte a vida, como lo ha hecho con Lázaro. Viene a nosotros una vez, impacta nuestra vida, nacemos de nuevo, pero vendrá por segunda vez para glorificarnos y estemos sentados a la mesa con Él. ¿Qué es lo que está haciendo Lázaro en este momento? Está sentado a la mesa con Él, un hombre que había sido traído de muerte a vida y está allí con Él. O sea que esta reunión que se está realizando acá en estos versículos que hemos leído es una reunión en torno a Jesús, honrándole a Él. Se está realizando, si vemos los versículos de los
evangelios, los versículos paralelos en Mateo 26 y en Marcos 14, se está realizando en la casa de un hombre. Si aceptamos nosotros que ese relato es el mismo de acá, porque incluso hay personas que piensan que es otro diferente. Si nosotros aceptamos, se está realizando en la casa de un hombre al que le llaman Simón el leproso. Obviamente es un hombre que ya había sido sanado, porque cuando se tenía lepra la persona era apartada para que no contagiara y contaminara a otras personas. Pero también es una referencia a Jesús limpiándonos a nosotros de nuestro pecado, de nuestra maldad. Así que es un hombre también que ha sido limpio por el Señor. Están allí las personas que han recibido vida, sentados con Él, y se está realizando una cena para el Señor. Hay comunión. Y es que la importancia de compartir el alimento en esta época era una importancia en cuanto a la comunión que se tenía con alguien. Se está teniendo comunión con el Señor. Hay unidad allí. El Señor compartía el alimento con aquellos a quien Él iba a impactar, compartía el alimento con personas pecadoras, a quienes Él iba a llamar al arrepentimiento, con quienes tendría comunión. Y la multiplicación de los panes, cuando sobran estas 12 canastas de lo que comieron y quedó, ese número 12 muestra ese gobierno completo, total, la autoridad del Señor sobre las personas que están allí con Él y que hacen parte de su pueblo, que son su pueblo. O sea, habla de totalidad, pero también habla de gobierno. Y esto lo que nos muestra es esa totalidad de nosotros, los creyentes, teniendo esa comunión con el Señor. Nos reunimos cada domingo para tener comunión nosotros al centro, que es Jesús. El centro de toda esta reunión es Él, es Dios, no ninguno de nosotros, es Él. Y estamos teniendo comunión alrededor del Señor, a quien venimos a honrar, a quien honramos con este acto cada domingo, con cada reunión, es a Él. Están allí entonces quienes han sido traídos de muerte a vida, y aquí estamos reunidos en torno a Él, quienes hemos sido traídos de muerte a vida, quienes hemos sido sacados de ese estado de muerte para ser traídos a vida, quienes hemos sido limpiados de nuestro pecado y estamos siendo limpiados por la palabra de nuestro pecado, como este hombre Simón el leproso. Es la congregación adorando al Señor, es la congregación sirviendo dentro del culto de adoración, sirviendo al Señor y a su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es una comunión entre los que son suyos. Nosotros nos reunimos como congregación para esto y deberíamos tener comunión, no solamente en este espacio, sino en todo el tiempo, porque somos uno en Él. La presencia del Señor está aquí. Los creyentes resucitados en Cristo están aquí. La comunión hace parte de esta reunión. El testimonio del poder de Dios hace presencia en la vida de cada uno de nosotros al dar testimonio de ese nuevo nacimiento. El servicio y la adoración hacen parte de esta reunión como iglesia. Estamos siendo alimentados del pan de vida cada vez que nos reunimos para escuchar su palabra. Estamos hablando de comunión y es lo que hablan estos versículos. Es una cena que se ha organizado para Él en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y es lo que nosotros también deberíamos hacer cada vez que venimos acá. Venir en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida y por lo que Él está haciendo. Y lo hacemos en amor, con gratitud por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Nos juntamos a adorarle como congregación. Cristo está en nosotros y en medio de nosotros y con nosotros. Por eso lo que nosotros hacemos, las obras, deberíamos hacerlas desde ese verdadero amor como Él lo ha hecho. Hermanos, no hay fe sin obras. Una fe sin obras es una fe muerta.
Y la fe obra por el amor. O sea que nosotros deberíamos, si decimos tener fe, si decimos creer, deberíamos obrar por el amor, porque la fe debe llevarme a obrar. No hay amor si no damos. No podríamos decir que amamos si no damos, porque el amor implica dar. Y el modelo, a nosotros que nos encanta hablar de modelos, el modelo que estableció el Señor es que se da el 100%, Él dio todo por el amor a su Padre y por nosotros. La pregunta es, ¿cuánto damos nosotros? Él ni siquiera nos pide el 100%, nos pide un día a la semana para que vengamos a adorarle. Él no pide que nosotros traigamos todos nuestros recursos, Él nos los da y nos dice, aliméntate, úsalos para ti, pero nos dice que algo debemos reservar para Él y deberíamos hacerlo por amor. Obras desde el verdadero amor. El Señor ha resucitado a Lázaro, ahora puede estar allí sentado con Él a la mesa. Nos dio vida a nosotros que estábamos antes muertos en delitos y pecados y no podíamos adorarle, no podíamos tener obras de amor, pero ahora estamos vivos y ahora podemos y deberíamos hacerlo de esa manera. La pregunta es, ¿lo hacemos? Y cuando lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Vemos en estos versículos que hay un servicio desde el amor, desde el verdadero amor, y ese es el primer punto. El segundo, una adoración desde el verdadero amor. Y el tercero, cuando el amor no es un amor verdadero. Servicio desde el verdadero amor, adoración desde el verdadero amor y cuando el amor no es un amor verdadero. Así que nuevamente, y no lo perdamos de vista, están ellos aquí celebrando esta cena para honrar a Jesús. Hay varias personas allí. Está la familia de María, Marta y Lázaro. Está Simón el leproso, están los discípulos, al menos conocemos que están ellos allí reunidos. Y debemos entonces suponer, como dije antes, si aceptamos que Mateo 26 y Marcos 14 es el mismo relato, que están reunidos en la casa de Simón el leproso. Y lo que vemos allí es hospitalidad. Él ha prestado su casa para que se pueda realizar este homenaje allí a Jesús. Hay hospitalidad. Él ha puesto de lo que es suyo para que se pueda honrar al Señor. Y no es sencillo, no es tan sencillo como parece. Quizás si pensamos detenidamente y dijéramos hoy, bueno hermanos, ¿quiénes quieren prestar su casa para que vayamos y hagamos una cena todos allí? Empiezan algunas dudas. La casa me queda desordenada y después tengo que ponerme a arreglar, qué pereza. Van los niños, me rompen algo. Pareciera sencillo, pero no es tan sencillo, porque nuestra naturaleza pecaminosa hace esas cosas difíciles, pero el amor las hace fáciles, porque las hacemos con naturalidad desde ese amor. Y alguno diría, bueno, pero es que es para Jesús. Yo también lo haría. Hermanos, cuando recibimos a la iglesia, a los hermanos de la iglesia en nuestra casa, estamos recibiendo al cuerpo de Cristo, es al Señor a quien recibimos, es a Él a quien recibimos. Por eso cuando usted va a una casa y usted inmediatamente dice que es cristiano y las puertas son cerradas, no es a usted al que se las cierran, es a Cristo a quien le están cerrando la puerta porque no quieren escuchar de Él. Cuando nosotros vamos y somos el cuerpo de Cristo, es a Él a quien le estamos sirviendo, es a Él a quien estamos atendiendo con nuestra hospitalidad. Los que están sentados al lado suyo, ¿quiénes son? Son el cuerpo de Cristo, son la iglesia. Y es a ellos a quienes recibimos en nuestros hogares.
Marta está sirviendo con diligencia, dice allí en el versículo 1, perdón, en el versículo 2, dice, y le hicieron allí una cena y Marta servía. Y es una actitud de Marta constante, el servicio. Ya lo vemos en Lucas 10, que también sucede esto. Marta está allí. Incluso en esta oportunidad el Señor está enseñando y ella está más preocupada por que todo esté bien que por la enseñanza que está dando el Señor. Por eso la respuesta de Jesús. Pero en esta oportunidad se está honrando el Señor y lo que se está haciendo es servicio allí. Algunos de nosotros servimos en medio de lo que hacemos acá cada domingo. Y la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando servimos? ¿Lo hacemos de verdad con el deseo de dar lo mejor de nosotros para que todo esté bien por nuestros hermanos? ¿O simplemente lo hago porque me toca y hago las cosas allí ya por hacerlas y nada más? Hay servicios que hacemos cada semana, pero hay otros servicios en los que esporádicamente tenemos que servir. En una enseñanza, en un discipulado, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿De verdad nos entregamos a preparar y deseamos que nuestros hermanos sean edificados con ese servicio que yo estoy prestando? ¿O simplemente no le doy la importancia que debería darle? ¿De qué manera sirvo yo? ¿Lo hago desde el amor o simplemente por cumplir y porque me toca? Esta mujer lo hace con responsabilidad y lo hace con amor. No es una carga para ella el estar haciendo este trabajo, porque lo hace desde el verdadero amor. Y eso es posible porque Él nos sirvió primero a nosotros. Cuando el Señor nos ha servido a nosotros, nosotros podemos ahora servir de la misma manera, porque Él nos amó primero y ahora nosotros podemos amarle a Él. Y por el amor, nosotros podemos realizar estas cosas de esa manera, como Él las ha hecho. Por eso dije al principio que el modelo del Señor es el 100%. Imaginen que yo simplemente, y no, los sermones que damos aquí cada domingo no es por mi estudio y no es por todo el tiempo que yo le dedique a estudiar, pero el llamado sí es a ser diligente en hacer esa parte. No es simplemente esperar a ver, pararme aquí y en toda la semana quedarme por allá descansando y a ver el Señor que me ilumina el domingo acá cuando me pare. Debo dedicarle tiempo a estudiar los versículos y a mirar que el Señor está hablando a través de ellos. Y quizás aún me falta, porque nosotros no podemos dar ese amor como el Señor lo ha dado. Pero a lo que voy es, requiere de la diligencia de nosotros. Requiere que nosotros tengamos esa actitud de servicio, un servicio desde el amor. Y lo podemos hacer porque Él nos ha amado primero a nosotros. Él amó a Simón, Él amó a Lázaro, Él amó a Marta y a María y lo hizo primero antes que ellos a Él. Lo hizo desde el amor. La palabra nos dice que el Señor, que Dios amó al mundo y por eso dio a su Hijo. Entregó todo. Y cuando vino Jesús y estuvo acá, entregó todo también. Él no estaba pensando en sí mismo. Él no estaba pensando, bueno, debo hacer esto, pero es que tengo este otro compromiso, o estoy cansado, me ha tocado muy duro esta semana, mejor dejémoslo para después. Él dio todo, en obediencia al Padre, sin orgullo, sin prejuicios. Y la pregunta entonces para nosotros es: ¿cómo es mi servicio ante el cuerpo de Cristo? Y estamos hablando, porque aquí estamos hablando en estos versículos de congregación, de comunión, pero nuestro servicio debe ser en todo lugar, en nuestra casa. Aquí hay la particularidad de que todos son familia. Así que cuando vamos a nuestra casa seguimos siendo iglesia allí. ¿Y cómo sirvo yo allí? A los que son de la iglesia también, del cuerpo de Cristo, a mi cónyuge, a mis hijos. ¿Cuál es la forma en que yo hago las cosas allí en el hogar?
fuimos llamados a ser siervos de Cristo y lo hacemos para Él y por Él. ¿Cuál es la actitud que tengo entonces frente a esto? Si estoy sirviéndole a Cristo cuando sirvo a mis hermanos, si estoy sirviéndole a Cristo cuando sirvo en mi hogar, ¿cuál es mi actitud si sé que lo estoy haciendo para Él? ¿Quién es Cristo para mí entonces? ¿Es alguien a quien le puedo decir, no, sabes qué, hoy no, dentro de 8 días? Si tengo claro para quién lo estoy haciendo y tengo claro quién es Él en mi vida, mi servicio debería ser diferente. En todo lugar, pero principalmente con el cuerpo de Cristo. Dios nos ve a nosotros justos en Cristo, porque ve a su Hijo en nosotros, no nos ve a nosotros. Si Él nos viera a nosotros, seguiría viendo pecado, pero ve a su Hijo en nosotros. ¿A quién deberíamos ver nosotros cuando vemos a la iglesia? ¿A quién deberíamos ver nosotros cuando estamos haciendo el servicio en la iglesia? A Cristo. Y es para quien lo hacemos. Nuestra actitud debería ser diferente. Y no estamos diciendo que ahora entonces yo dejo de hacer todas las otras cosas y me dedico solamente a servir en la iglesia, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en todo lugar las cosas que yo hago las hago para Él, porque soy siervo de Él. Pero estamos enfocándonos en la iglesia porque es el contexto de los versículos que estamos viendo acá. Ahora, ¿a quién deberían ver en nosotros los hermanos cuando servimos? También deberían ver a Cristo en mi servicio. La pregunta es, ¿lo ven? ¿O ven a un hombre que simplemente quiere cumplir y lo hace a medias? Deberíamos saber quién es Cristo para nosotros y deberíamos saber para quién lo hacemos, pero no con nuestra mente, porque como hablábamos al principio, quizás con palabras nosotros podríamos decir quién es Cristo, pero deberíamos saberlo en nuestro corazón, quién es Cristo. Por eso la palabra dice que guardemos sus palabras en nuestro corazón y las pongamos por obra. No son palabras para guardarlas como cuando voy a la universidad y me aprendo una cantidad de textos para dar una exposición. Son palabras que van dirigidas a nuestros corazones, para cambiar nuestros corazones, para hacernos más como Él. Y si estamos siendo como Él, transformados a su imagen, pues deberíamos servir como lo hizo a nosotros, como Él lo hizo con nosotros. No porque me toca, no porque quiero que me vean, sino porque le amo. Un servicio responsable, sin peros, diligente, con actitud de agrado. Y no solamente el servicio, los versículos hablan principalmente de la adoración al Señor, una adoración desde el verdadero amor. Y nuevamente debemos recordarlo, los que están aquí reunidos son los traídos de muerte a vida. Versículos 1 y 2, está allí Lázaro, quien había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Están allí las familias traídas, esta familia traída de muerte a vida. Aquí hay familias traídas de muerte a vida, gloria a Dios por eso. Si usted fuese Marta y María y tiene a su hermano Lázaro a quien ama, ¿qué desearía que hiciera el Señor? Que lo traiga a vida. Pues hermanos, si usted se ha sentado al lado de su esposa, de su esposo, de sus hijos, Él los ha traído de muerte a vida. ¿Cuánto agradecimiento debería haber en nosotros por esto? Porque hay familias en las que solo uno
ha creído. Pero aquí tenemos esta particularidad donde, si no todos, la mayoría son creyentes. Hay gratitud en lo que ellos están haciendo. Hay entrega en esa adoración que ellos están haciendo. Se nombra a los 3 hermanos y lo que cada uno representa. Marta en el servicio, María en esa adoración total, con entrega total al Señor. Y Lázaro, pues bueno, pareciera que no hace nada, pero nos está mostrando esa representación de los que han sido traídos de muerte a vida y están sentados en la mesa con el Señor. Usted y yo estamos sentados hoy a la mesa del Señor, alimentándonos del pan de vida, y lo hacemos porque Él nos ha traído de muerte a vida. ¿Cuál es nuestra actitud en esa adoración hacia Él? ¿Cuál es nuestra gratitud en esa adoración hacia Él? ¿Cuál es nuestra adoración? ¿De qué manera lo hace María? Dice allí que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y nuevamente, si miramos los versículos paralelos de los otros evangelios, lo que vemos es que ella lo ungió completamente, todo su cuerpo, de cabeza a pies. Ella regó el perfume. Una libra de nardo, una libra de este perfume es bastante perfume. El precio que calcula Judas Iscariote es el precio más o menos por un salario de un año de un jornalero en esta época. Y ella lo ha entregado todo. Ella quebró la vasija y lo derramó sobre él. Ungió al Señor de pies a cabeza. Y en el versículo 7 y 8 el Señor da una respuesta interesante ante las palabras de Judas. Y es que dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. En los otros evangelios, Él dice: ha hecho una buena obra. Ha hecho una buena obra. Nosotros somos enseñados, somos redargüidos, somos corregidos, somos instruidos por la palabra de Dios. ¿Quiénes pueden ser instruidos, enseñados, redargüidos, corregidos por la palabra de Dios? Los hombres de Dios, dice allí en segunda de Timoteo. Los hombres de Dios, los servidores de Dios, los que han sido llamados a servirle. ¿Y somos instruidos para qué? Dice allí: para estar enteramente preparados para toda buena obra, que es lo que ha hecho esta mujer. Es lo que dice Jesús que ella ha hecho. Al ungirle completamente, al no dejar ninguna parte de él sin ungir. Es una adoración total hacia el Señor. Y es una buena obra. Ella ha entendido con su corazón quién es Él. Ella ha entendido cuál es la obra que Él va a realizar en la cruz. Ellos ya saben que su muerte, Él se lo ha anunciado, se acerca. Ellos han podido creer y saben que esta situación está pronta a darse. Dios es quien pone las intenciones en el corazón de María. Dios es quien pone el querer como el hacer. Ella vio a Jesús como quien Él era y entendió su obra. Y esto la lleva a esa adoración total hacia el Señor. Y nuevamente, porque la pregunta del día de hoy es: ¿quién es Jesús para mí? ¿Entiendo realmente lo que Él ha hecho? ¿Entiendo realmente? A profundidad no lo vamos a hacer porque no sabemos cómo hemos sido traídos espiritualmente de muerte a vida. No lo sabemos. No sabemos qué es lo que pasa ya en nuestro interior, que nacemos de nuevo. No sabemos. No podemos entenderlo de una forma racional, pero el llamado no es a entender, el llamado es a creer. Pero entiendo que Él me ha traído de muerte a vida. Entiendo que su obra lo que propició fue que yo pudiera tener comunión con Dios. ¿Recuerdan que hablamos que la peor tragedia del hombre es haber perdido la comunión con Dios? La comunión con la vida, la comunión con el amor. Por eso ahora, cuando hemos sido traídos de muerte a vida, tenemos comunión con el amor. Por eso podemos y deberíamos obrar desde el amor. Un amor no escatima,
en la adoración. Versículo 3. María tomó una libra de perfume de nardo puro. Y esto era un perfume que se extraía de unas plantas que era difícil accesar a ellas en la India. Su costo era alto por esta razón, por lo difícil que era accesar a ellas. Ese perfume estaba quizás de forma líquida en un frasco de alabastro, un frasco también con un significado de valor allí. Y lo que vemos entonces en ella es generosidad, no escatima, no dice voy a utilizar solamente unas gotitas porque me voy a quedar sin el perfume que me alcanzará para varios años. ¿Por qué voy a entregarlo todo? Tiene tanto valor. Ella ha entregado algo que tiene valor para ella. Ella ha entregado algo que apreciaba, no lo que le sobraba. No entregó lo que le sobraba. ¿Recuerdan cuando vimos Malaquías que hacía este pueblo y que el Señor les dijo: ustedes traen el animal ciego, el cojo, el enfermo, lo que no tiene valor, lo que para ustedes ya no va a representar mayor cosa? Eso es lo que traen. Nos deberíamos preguntar, y si lo estamos haciendo, pues gloria a Dios, pero deberíamos preguntarnos cómo es nuestra adoración con el Señor. ¿Escatimamos nosotros? Decimos, pero todo eso, todo ese tiempo, hemos oído nosotros un refrán. Bueno, no lo escribí todo aquí, creo que ahorita se me escapa cuál es el refrán que yo quería mencionar, pero tenía que ver con el valor de las cosas. Y muchas veces nosotros con el Señor también estamos mirando cuál es el valor de las cosas que estamos entregando, y entonces empezamos a mirar si vale la pena entregarlo. Empezamos a mirar si de verdad estoy dando mucho en esa adoración al Señor. Leyendo hoy, hoy no, en esta semana para el discipulado de hombres hoy, el capítulo habla sobre ese día de reposo. Y nos habla de un día. Bueno, hay discusiones aún como nosotros, como seres humanos, que siempre estamos en ese tipo de contiendas. Si aún se debe guardar, si no se debe guardar, y bueno, etcétera. Pero eso es otro tema. El asunto es que tenemos 7 días a la semana y el Señor dice 6 días trabajarás. Además que allí también hay un mandato, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo será de reposo, santo para mí. Pero nosotros no podemos pensar que entonces los otros días no son apartados para el Señor. No podemos pensar que cuando estoy entonces en mi trabajo en esos 6 días puedo hacer lo que yo quiera y actuar no de una forma santa. Entonces quizás alguien pensará, bueno, pero ya fui el domingo, ya creo que es suficiente. Y empezamos a darle valor a las cosas. Pero el amor verdadero y la adoración verdadera desde ese amor verdadero no escatima. No estamos adorando algo pequeño, no estamos adorando a alguien pequeño, estamos adorando a quien nos ha dado vida física y vida espiritual. Estamos adorando a quien dio todo por nosotros. ¿Y cómo lo deberíamos hacer? Esta mujer enjugó sus pies con los cabellos, los secó con los cabellos de ella. Y esto muestra también esa adoración con humildad, humillación. Primero, ese trabajo lo hacía solamente el esclavo de menor rango en la casa del anfitrión. Y esta mujer no tenía por qué haber realizado esta tarea, y también muchas veces nos pasa eso, no es lo que yo debo hacer, no es la parte mía, yo por qué voy a hacerlo. Para eso hay alguien que hace esa tarea. Esta mujer está tomando esa posición del esclavo más bajo allí. Hay humildad y humillación en ella. Es un corazón lleno de amor y gratitud por su Señor, libre de prejuicios. Una mujer que soltaba el cabello delante
de los hombres era una mujer que era normalmente dedicada a trabajos de prostitución. No era honroso para una mujer realizar esto, pero ella sin prejuicios lo hace por el Señor. Suelta su cabello y no pone atención a lo que los demás están diciendo y adora. A nosotros, ¿cuántas veces nos pasa que nos da pena que los demás vean que adoramos al Señor? Quizás si el Señor pone en mi corazón que en medio de la congregación yo me arrodille y ore, pero me da pena porque los demás me van a ver. O quizás en otro lugar, no aquí en la congregación. Y entonces me da pena. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis compañeros? Si ven que estamos todos compartiendo el almuerzo y yo empiezo a orar. Entonces lo hago en voz baja y casi rápido para que no me vean. Prejuicios. Esta mujer se humilla y no importa lo que digan los demás, no está pendiente de esto, solamente está entregada completamente a su Señor, a adorarle a Él. Y la casa se llena del olor del perfume, dice allí. Esa adoración genuina que da todo por su Señor es un olor grato delante de Él. Es olor grato para el Señor. Es un olor que llena la casa del Señor. Nuevamente recordemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Señor dijo: quien lo hace a uno de estos mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Es a Él a quien servimos y es a Él a quien adoramos, y nuestro servicio y nuestra adoración implica a la congregación. Así que no nos cansemos de preguntarnos si sabemos en nuestro corazón quién es Jesús, si sabemos en nuestro corazón para quién hacemos todas las cosas, si es para nosotros o para agradarle a Él, si deseamos darlo todo para Él. ¿Cómo no sentirnos nosotros, hermanos, cuando le enseñamos a alguien sobre la Escritura y deseamos que esa persona ame al Señor? Y la persona quizás responde sí, sí, amén, y dice unas palabras que pareciera que lo que yo le estoy diciendo ha impactado su corazón y que las palabras del Señor han actuado en él, pero cuando nos damos cuenta su obrar, vemos, pero ¿qué pasó? Si estábamos hablando de esto y me dijo que sí, que el Señor decía eso y que era la realidad. Y entonces nos sentimos quizás un poco defraudados, pero nosotros hemos dado allí solamente una parte de nuestro tiempo, quizás hemos preparado una enseñanza y hemos gastado un tiempo haciéndolo, solamente estamos dando tiempo nuestro. El Señor dio su vida, el Señor se despojó de su gloria, no hizo uso de ella y estuvo aquí humillado, completamente rebajándose a la condición de hombre, entregó todo. Por eso su actitud frente a la tumba de Lázaro, que veíamos hace 20 días, de indignación frente al pecado, de enojo, de disgusto frente al pecado, pero de sufrimiento o dolor mejor por lo que causa en el hombre. Él entregó todo. Solo quien ha sido salvado y ha experimentado de forma personal la grandeza de Cristo puede entender el acto de María, que ha entregado todo y algo de gran valor para ella. Los discípulos vieron el milagro de levantar a Lázaro de la tumba, pero la familia de Lázaro fue quien lo experimentó realmente. Y solamente quien experimenta ese favor del Señor, esa gracia del Señor, solamente quien experimenta esto puede entender el acto de agradecimiento. Puede entender ese acto de agradecimiento y de adoración de María. Por eso los discípulos
porque aquí en este relato se nos dice que solamente fue Lázaro, pero si vemos los otros evangelios, dice que los discípulos y los que estaban allí tuvieron la misma reacción. Dijeron, qué desperdicio, qué desperdicio. Y específicamente con Lázaro podemos ver que cuando el amor no es verdadero, las actitudes que se tienen son diferentes. Porque solamente el amor puede producir en nosotros, o el amor, la fe puede obrar por ese amor que ha sido derramado en nosotros. Sin amor podremos tener dones, podremos tener habilidades, podremos tener posesiones materiales, pero no son nada, dice Pablo. Podría hablar en lenguas angelicales, pero si no tengo amor no es nada. Podría dar todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor no es nada. Solamente cuando hay verdadero amor se hace desde las motivaciones, desde los deseos correctos, que es honrar a nuestro Señor. Cuando no hay amor, se está más vigilante de las obras de los demás. Y es lo que está haciendo Judas. Uy, pero ¿qué hizo esta mujer? No debería haber hecho eso. ¿Y cuándo se miró él cuando sustraía de la bolsa dinero? ¿Cuándo se preocupó él por lo que él estaba haciendo? Estaba más preocupado por lo que hacían los demás que por su propio pecado. Cuando no hay amor, juzgo y señalo con dureza a los demás, pero no me miro a mí con la misma dureza con la que miro a los otros. Deberíamos estar más atentos a nosotros. Toda la carta de Corintios habla del envanecimiento que se produce cuando no hay amor. Toda la carta de Corintios habla sobre el problema de la iglesia en Corinto, era que no tenía amor y lo que había allí era envanecimiento de los hombres. Deberíamos estar más atentos a nuestro propio pecado. Cuando cada uno de nosotros está atento a su propio pecado, la iglesia se beneficia porque cada uno estará vigilante en su proceso de santificación, rogando al Señor que le ayude con esas cosas que ha visto por la luz que Él ha arrojado en cada uno, que no están bien. En vez de estar cada uno pendiente del otro, nos cuidamos unos a otros, lo hemos hablado, pero la mejor forma de cuidarme es estar primero vigilándome a mí mismo. Cuando no hay un verdadero amor, estamos más vigilantes de las obras de los demás. Cuando no hay un verdadero amor, se considera que lo que se da para el Señor es un desperdicio. Dicen los otros evangelios, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Y no solamente lo dijo Judas, sino los discípulos. Quizás, vuelvo a decirlo, pensaríamos, debió haber usado nada más una parte, unas gotitas nada más, con eso hubiera sido suficiente. La vida nuestra es para la gloria de Dios y todos estos versículos lo hemos hablado. El Señor dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea que nuestra vida debe ser para la gloria de Dios, y cuando hablamos de la vida es que el 100% de mi tiempo, el 100% de mis actividades, el 100% de los roles en los que cada uno ha sido puesto, roles ministeriales, roles en el hogar como varón, como mujer, como hijo, como abuelo. La vida de nosotros debería ser una vida para la honra del Señor, para la gloria de Él. La falta de amor se fija en el costo. ¿Quién de nosotros, si tiene a su hijo enfermo y le dicen hay que hacer esto, pero tiene un gran costo, no lo haría por verle sanar? Y eso lo hace porque no le importaría tener que vender su casa si es necesario para que su hijo sane. La casa la puede conseguir después nuevamente. ¿Quién no lo haría? ¿Y por qué lo hace? No se fija en el costo. Lo hace porque le ama.
Cuando consideramos que es un desperdicio entregar el 100% de mi vida en adoración a Dios, estamos hablando de que estoy actuando en mezquindad. ¿Qué podríamos tener nosotros, hermanos? Y también preguntémonos esto, pensemos por un momento, ¿qué podríamos tener nosotros tan grande y valioso que pueda ser un desperdicio darlo para Cristo? ¿Qué tendría yo tan grande y valioso que si lo diera para el Señor sería un desperdicio? Cuando no hay un verdadero amor, primero están mis intereses. En el versículo 6 se nos dice que Judas no era que se cuidara de los pobres, sino que sustraía lo que se echaba en ella, en la bolsa. Este hombre estaba pensando primero en él. Uy, si hubiesen vendido ese perfume, entran 300 denarios y yo podría tomar una parte de allí. Esa falta de amor está pensando primero en sus intereses. Por eso en 1 Corintios 13, cuando él termina diciendo cuál es el problema de la iglesia en la que no hay amor, dice ¿qué es el amor? Y el amor no está centrado en uno, el amor está centrado en el otro. Si el Señor solamente hubiera querido que lo amáramos a Él, el mandamiento hubiese sido solamente amarás a tu Dios sobre todas las cosas, o con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero Él no solamente dijo esto, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema cuando no hay amor hacia el otro es que el amor es solamente hacia mí, y entonces estoy centrado en mí, en mis intereses y en lo mío nada más. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está realmente inclinado hacia el Señor o solamente hacia mí? Sea que hablemos de nuestros deberes religiosos para con Dios o nuestros deberes para con los hombres, si el móvil que está detrás no es el amor a Dios o el amor al prójimo, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es? ¿Qué sería lo que nos motiva? Y muchas veces el móvil que hay detrás de las cosas que hacemos es el amor a nosotros mismos, a nuestra propia reputación y a nuestra propia comodidad. Eso es lo que me mueve a hacer o a dejar de hacer cosas. Recuerda cuando empezamos esta charla de esto, porque estos capítulos, estos versículos del capítulo 12 aún están ligados al capítulo 11 y empezábamos preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y por qué no hago lo que no hago? ¿Por qué dejo de hacerlo? ¿Cuál es el móvil? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Es el amor a Dios? ¿Es el amor al prójimo o es el amor a mí mismo? No puede primar el amor al prójimo por encima del amor a Dios. No puedo dejar de hacer algo para Dios porque digo, lo estoy haciendo por amor a mi prójimo. No sé si me explico. Si el amor a mi prójimo me saca de lo que debo hacer para Dios, entonces estoy poniendo primero a algo o a alguien que a Dios. Y mi amor primero es para Él. Este evangelio y estos versículos se han utilizado como un evangelio social para pensar en los pobres, para pensar en las personas con necesidad. Y todo el tiempo se está hablando de ese evangelio social. De hecho, escuchando a los candidatos que están lanzándose a la presidencia, escuchaba a uno de ellos que hablaba que su Dios era el de obrar por las personas más necesitadas. Los males que aquejan al hombre siempre harán presencia en este mundo y en esta vida, porque la raíz de esos males son el pecado. Para acabar con la pobreza habría que acabar primero con el pecado, porque la pobreza es fruto de una familia, de una persona que no quiere trabajar, o la pobreza es fruto de la corrupción de un país en el que el gobierno se apodera de todos los recursos y quiere estar sacándole a la gente todo lo que ganan y no les deja evolucionar. Pero cualquiera que sea la situación, es el pecado la raíz.
Por eso, para acabar con la pobreza habría que acabar con el pecado. Por eso el Señor dice: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Y Él está hablando desde un plano físico en este momento, porque Él ya está pronto a dejar la tierra y a ir a su Padre. Pero pensémoslo en el día de hoy, hermanos. Si hay un momento para que Cristo pueda ser hallado, es este, en el que podemos hablarle a las personas de Él para que ellos puedan hallarle también, conocerle como quien Él es. Porque llegará un momento en que venga el juicio y ya no habrá más oportunidades, ya no podrá ser hallado, ya no estará ya Cristo para recibir. Y la palabra, o por lo menos lo que hemos aprendido, es que ninguno de los que han sido predestinados para salvación se perderán, todos llegarán a Él. Pero nuestra tarea es predicar el evangelio, porque nosotros no sabemos quiénes son. Nuestra tarea es llevar el mensaje a todas las personas, incluso aquellos a quienes con los que no tengo tanto afecto. Es más, debería pensar primero en ellos, porque seguramente si esa persona no ha conocido de Cristo y es una persona hostil hacia mí, conociendo a Cristo, su actitud cambiará. Y no es centrarnos en nosotros, pensando, bueno, si este cree va a dejar de ser agresivo conmigo. El deseo es que esa persona pueda honrar a Dios también al conocerle. O sea, el móvil debe ser la gloria del Señor. No es el evangelio social, es llevar la palabra del Señor para que el pecado sea quitado. Si es una familia en la que el padre quizás es una persona que de pronto utiliza sus recursos para algo indebido y no lleva el alimento a su casa, pues conociendo de Dios hará lo que debe hacer con esos recursos y será una familia que será beneficiada. Porque ¿cuál es la ayuda más valiosa que nosotros podríamos dar a una familia de estas? Presentar a Cristo. La pobreza siempre estará, dice el Señor. Cristo manifiesta y evidencia las intenciones pecaminosas de los corazones de los hombres. Él con su luz manifiesta nuestras intenciones pecaminosas. Él con su luz nos permite ver a nosotros qué intenciones hay en nuestro corazón y que realmente lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo hacia Él y para Él. Él nos permite ver. Por eso la importancia de estar siempre en su palabra, de estar siempre en la luz, caminando en la luz, para que Él nos permita ver qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien, que no estamos obrando desde el amor hacia Él, que no estamos sirviendo desde el amor hacia Él, desde un amor verdadero. Cuando no hay amor, se busca anular y matar todo aquello que estorba con nuestras pretensiones. Versículos 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cuántas veces en nuestra vida no deseamos matar las palabras de Jesús porque me va a quitar algo que yo amo? Yo amo esto, pero Dios me dice que no está bien, y lo que deseo es anular más bien las palabras de Él, porque no quiero dejar esto que amo. No sé si me explico. Estos hombres, sacerdotes y fariseos, no querían dejar su estatus y sabían que con Jesús ese estatus se estaba perdiendo. La gente estaba yendo tras Él, y lo que necesitan es acabar con todo lo que muestre o lo que lleve a las personas hacia Jesús y les quite lo que ellos tienen y aprecian y aman tanto, que es esa autoridad y estatus. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no están bien, pero nosotros anulamos, matamos las palabras de Jesús porque no queremos dejar eso que amamos? El verdadero amor se centra en nosotros, en mis pretensiones, en lo que amo, que no es el Señor. Y por eso anulamos sus palabras, buscamos excusas para seguir haciéndolo.
Hay diferentes dones, hermanos. Hay diferentes cualidades que el Señor nos ha dado. Marta tenía la del servicio, María la de estar postrada a los pies del Señor adorando. En cada situación la vemos en la misma posición. Cuando el Señor enseñaba, ella estaba a sus pies. Cuando perdieron a su hermano, ella se postró a sus pies. Cuando están honrándole, está postrada a sus pies. Simón, la hospitalidad. Todos tenemos dones diferentes. La pregunta es, ¿para quién los usamos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Son usados para mí mismo o para el Señor? Deberíamos hacerlo para Él porque nos han sido dados. Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Ningún don que usted tenga o que yo tenga es porque yo mismo lo conseguí sin ayuda de nadie. Si yo puedo venir y predicar acá es porque alguien me enseñó a leer y es porque el Señor permitió que yo pudiera tener la inteligencia para hacerlo. Nada lo he conseguido por mí mismo. Él dice, todo le ha sido dado. Entonces, ¿por qué se jacta? Debería utilizarlo para quien se lo dio, que es para Él. Hemos sido llamados a ser siervos de Cristo y servirle con nuestros dones que han sido dados. Orar es comunicar. Cuando nosotros oramos, comunicamos. Orar tiene que ver con la palabra, con oratoria. Pero con nuestras acciones también comunicamos. ¿Y qué comunicamos con nuestras acciones? ¿Qué comunicamos con nuestras obras? Pedimos en nuestra oración santidad para mí y para los míos, para el cuerpo de Cristo. Agradecemos con nuestras acciones y nuestro obrar lo que el Señor ha hecho por nosotros y quién es Él. La palabra dice que habían dos hijos, que un hombre tenía dos hijos y le dijo que para su viña. Y uno le dijo, sí voy, pero no fue. Y el otro le dijo, no, no quiero ir, pero fue. Y a la final, ¿cuál fue el que hizo lo correcto? El que obró conforme al mandamiento de su padre. No el que dijo sí, el que con palabras dijo, sí, padre, yo te honro, yo quiero hacerlo, pero no hizo nada. Ese relato está ya en Mateo 21. ¿Qué hizo el ciego de nacimiento cuando recibió la vista y vino a los pies del Señor, creer en Él? Y dice la palabra allí que inmediatamente se postró y le adoró. ¿Qué hizo Job cuando vimos este relato también del ciego de nacimiento? Postrado también adoró al Señor. ¿Cuál es el servicio entonces que yo doy? ¿Cuál es la adoración que yo doy? ¿A quién estoy sirviendo y a quién estoy adorando? El cristianismo es más que un reglamento para seguir. El cristianismo es más que un reglamento para seguir. El cristianismo es una persona a quien amar y es a Jesús. Y si yo le amo a Él, mis obras deberían mostrar ese amor. La palabra dice que amando al Señor y amando al prójimo, nosotros cumpliremos toda la ley. No es un reglamento para seguir, es una persona para amar, y esto nos llevará a cumplir su voluntad, a cumplir su mandato, a cumplir su ley, a cumplir sus reglas. No es solamente una relación vertical, es una relación horizontal. Los mandamientos nos muestran esto. Los primeros son relacionados con Dios directamente, los otros con nuestro prójimo. El primero de esa relación con Dios, pero también habla de la relación con los otros. Es una relación vertical y horizontal. Si no, solamente le habría dicho, ámenme a mí y ya. ¿Qué actitud nos debe distinguir como cristianos? El amor es aquello, ejecutar todos nuestros deberes para con Dios y para con los hombres. Es el amor a Dios, aquello que dispone nuestro corazón para honrar a Dios como es debido, adorar su grandeza y someternos gozosa y voluntariamente a su dominio. Por algo el Señor colocó el mandamiento de amar a Dios a la cabeza de todos los mandamientos. De esta fuente emana todo lo demás.
Es el amor a Dios aquello que nos mueve a obedecerle con una obediencia evangélica, como la obediencia que le dispensa el Hijo al Padre que ama. Romanos 13:8 dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En primer lugar, debemos examinarnos a nosotros mismos, dado que el amor es algo esencial en la vida cristiana, y examinarme cómo estoy haciendo yo las cosas que hago, si las hago desde el amor, no un asunto que se encuentra solamente en la periferia, es interno, es mío también. En segundo lugar, dado que el amor ocupa este lugar de preeminencia en la vida cristiana, aquellos que poseen la convicción de ser hijos de Dios, usted y yo, estoy seguro que son hijos de Dios. Usted y yo, si estamos convencidos que somos hijos de Dios, debemos esforzarnos por creer y abundar en este amor cada vez más y más. Dice ser hijo de Dios, afirma haber sido regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, algo en lo que debe estar ocupado todos los días de su vida es poner este amor en práctica y abundar en ello más y más. ¿Puede decir honestamente que su amor por los hermanos es más fuerte hoy de lo que era antes? ¿De lo que era hace un año atrás? ¿De lo que era hace 6 meses atrás? ¿Cómo está usted involucrado con los hermanos, sobre todo en el contexto de sus aflicciones y necesidades? Hay hermanos en la iglesia que tienen razones para dar gracias a Dios por usted. Efesios 5:1-2, lo quiero leer para terminar. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos pues imitadores de Cristo en ese amor. Él ha dado todo por nosotros, dando yo por Él. Pongámonos en pie, hermanos, y oremos, dando gracias al Señor, porque su amor siguió ese modelo de Él, hombre, que es entregar de forma mezquina. Él lo dio todo. Vamos a terminar orando entonces, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser vigilantes en lo que nosotros hacemos y que cada cosa que hagamos deseemos hacerla por amor a Él y para Él. Que no escatimemos nada de lo nuestro para el Señor, que cada cosa que nosotros tengamos y hagamos le honre a Él. Y vamos a orar entonces, porque aunque nos ha dado vida, espiritual, nos sostiene, nos provee diariamente, hay trabajo en nuestro hogar, hay sustento en nuestro hogar,